¿Escucharon esos datos? Terrible, terrible. Todos esos datos surgieron ayer. Ahora, cuando vos pusiste a la tele a la noche, lo que hacían era pasar las noticias falsas sobre Kicillof. Entonces, después, cuando llegan las elecciones y vos no entendés porque tu vecino, tu compañero de trabajo, tu primo, vota a gente que lo perjudica, bueno, ahí está. Ahí está. Y las posibilidades que tenemos el resto, por más que seamos muy eficaces en nuestro trabajo, y es muy difícil así. Es muy difícil. Yo te digo la verdad, cuando vi esa señora comiendo en un comedor, no tiene para comer esa persona, diciendo yo voto a Milei por el déficit fiscal, te juro da ganas de retirarse. Decir, ¿qué mierda estoy haciendo yo acá? Si esta mujer habla de déficit fiscal. Y no sabe la guita que le regalan los de la timba, no sabe la que le dieron el otro día. La que le dan a Galperín, que ella podría comer con la sobra del perro. Entonces, es muy difícil sostener la democracia está muy, muy restringida, porque hay voces únicas, Todos estaban repitiendo ayer un libreto que claramente se lo daba el gobierno, un gobierno que es el gobierno de los empresarios. Sostener la democracia en estos términos, donde hasta una persona que tiene hambre está a favor de Milei y dice que Cristina es chorra y que eso es todo lo que tiene para decir de política, y estamos complicados. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día. Buen día, Roberto. Kirchnerismo nunca más es el resumen de todo lo que acabas de contar, ¿no? Es Claro. el único eslogan que soporta el examen de la realidad, porque es cierto, son antikirchneristas. Es decir, es un eslogan que se corrobora. Si quisieran hablar de economía, no se corroboraría lo que dicen. Si quisieran hablar de política, no se corroboraría lo que dicen. Claro. Entonces, solamente lo que pueden hacer es radicalizar su identidad antiperonista. Y esa historia ya la vimos en este país. Y sabemos que esa historia, por lo menos hasta ahora, duró lo que duraron los dólares en la caja. Todos los gobiernos antiperonistas, desde de la Rúa para acá, para dejar afuera a Alfonsín, si se quiere, que era un monstruo distinto, duraron lo que duraron los dólares en la caja. A de la Rúa 1 año y medio. A Macri 2 años y piquito. Y después fue llegar hasta diciembre del 19, pero ya no había un proyecto político. Sí. Bueno, a Milei se le están acabando ahora. Veremos, digamos, cómo hace para planear o no, si puede. Vos como sabés Macri. que cuando estaba Macri había un secretario de medios llamado Jorge Greco, que se reunía en el Palacio Dubó con los productores ejecutivos de los principales programas, Animales Sueltos, Intratables, todo eso, y él les decía lo que tenían que decir y le decía hasta los invitados que tenían que llevar. Y los tipos hacían eso, y había una cadena nacional, por eso llegaron a votar a Macri cuando estaba la gente, los lugares turísticos en Argentina estaban desbordados, ¿no? Era un mundo feliz en Argentina. Y ahora los tipos han llegado a un nivel, lo van haciendo cada vez más preciso, sinceramente. Ayer a la misma hora estaban diciendo las mismas cosas. Claro. Es decir, ordenaron la ruta, nosotros le llamamos ruta, yo tengo acá una ruta o rutina, un guión de los temas que vamos a tratar durante el programa, que los elegimos, los discutimos y qué sé yo. Ellos se los ordenó el gobierno. Pero muy interesante, si unís las dos cosas, ¿no? Lo que vos describiste con mucha precisión, un operativo ayer, pero un sistema que funciona bastante aceitado, de intoxicación informativa, que viene de largo, pero que el gobierno utiliza con bastante precisión. Y el dato que decía recién Nico, que también es muy certero, cuando se terminan los dólares, este tipo de gobiernos se quedan sin futuro político. Sí. Bueno, eso explica por qué los gobernadores aceleraron el proceso de construcción política de una alternativa. Porque lo que quieren los gobernadores es evitar que la alternativa sea el peronismo en su acepción kirchnerista, digamos, ¿no? Te diría que también hay un sector empresario que está. No, bueno, Que está atrás de los gobernadores. es lo que dijimos la semana pasada acá, cuando vimos que los gobernadores aceleraron un proceso que tenían previsto para fin de año. ¿Por qué lo anticiparon? Bueno, por la misma razón por la que el Congreso terminó votando como votó la semana pasada, porque hay un grupo de poder permanente, que le está picando el boleto a Milei. No por convicción ideológica,
sino porque le ve patas cortas. Pero dime, Porque recibió- quiere alguien que sostenga No, lo que claro. se... No, pero vamos hasta al ahora, tema de digamos. que metió Nico, porque los 12.000 millones de dólares del fondo ya los recibió. Recibió 2.000 más. Puso la tasa al 70%. Sí. Se reventó billones de pesos en dólar futuro. Ya está. pu- Vieron que se queda, está sin carta. Le puso la latita en el techo a las empresas para privatizar y no encontró No tampoco encontró. Yo frente. creo como proceso diferente es la sumisión del FMI a los dictados del Departamento del Sí, Tesoro, pero el que son FMI distintos Sí. a los que Pero tuvo el que FMI atravesar. no maneja Sí. diputado, Sí. No, Fernando. bueno, pero- Ahí hay una situación... No, pero pero le Macri cae cuando el FMI se le pone de punta. El FMI no, a pero la el Departamento de estrategia- Estado sí. a la estrategia Macri, de- entre otras cosas, cae como proyecto político porque la alternativa era visible, tenía solidez, Bueno, pero el antes de pasado eso- pero antes reciente hubo era un golpe fresco. antes de eso atravesó una situación económica Sí. crítica que lo llevó a ese punto. Bueno, pero por eso es importante, A ver. el sistema de poder ayer presentó balances y en todos los casos daba Está rojo, negativo. sí. Bueno, eso es lo que maneja el diputado, no maneja el fondo, lo maneja pero Expliquemos Ledesma. expliquemos bien. Ayer conocimos Claro. en la Bolsa de Comercio los balances de las grandes empresas argentinas y todas dan pérdida. Claro, Ledesma no maneja los el diputado, bancos. O sea, claro. ¿quién da ganancia? Los bancos, las petroleras, las energéticas, el campo. Todo lo demás están perdiendo plata. Claro, pero Entonces ¿quién está maneja? empezando a decirle a Milei, flaco. ¿Quién maneja poder político? El Fondo Monetario no maneja poder político doméstico, en tanto sigan las instituciones Ah, lo que abiertas. puede El hacer Departamento de Estado sí. otro préstamo. Y por más, eso, que y sí. por eso sí. cuando el poder local empieza a buscar otros planes, Milei se recuesta tanto en el Sí. gobierno norteamericano. Te puedo- Porque va a buscar el respaldo que no consigue acá afuera. Te discuto una cosa, me parece que Ledesma, por lo menos hay 3 gobernadores Sí. que primero reciben una comunicación de Ledesma que el Departamento de Estado. No, seguro, no digo que no. Entonces, y son los gobernadores que sientan... No nos o- quedemos en una cosa chiquita. de No, la no, gente pero es que es seguro. importante porque ese sistema de poder es el que le está picando el boleto a Milei. Y es el que maneja resortes institucionales, incluido el judicial. Es cierto que el Departamento de Estado tiene la propiedad de la Corte Suprema, pero la Corte Suprema es una instancia Ahora, judicial. a mí me Vale. parece que el Hay establishment, otras el instancias establishment se ve judiciales. en la situación de sacar a Milei, pero que no vuelva al kirchnerismo. Si vos ves la tapa de Clarín todos los días contra el kirchnerismo, llama la atención. Está presa, muchacho, suéltenla, está presa. Ayer lo dijo, tanto Dice- Gustavo Sáenz como Torres, los dos vinieron a Buenos Aires a decir exactamente eso. Los dos fueron a La Nación Más, que es el lugar donde se hablan entre sí, Sí. a decir exactamente eso. Queremos ser una alternativa Claro. al gobierno de Milei, previsible, que mantenga la orientación, pero que Le deje están atrás cambiando al el kirchnerismo. packaging. Exactamente. Se lo sacaron el de Macri y pusieron el de Milei. Claro, sacan el de Milei, lo le ponen a importante otro. ahora es que esos gobernadores mantengan esa línea porque Milei hizo acuerdos con otros gobernadores, que no se rompa el frente de los 23 más el jefe de gobierno que han hecho hasta ahora, porque Cornejo, Esdero, Jorge Macri. Yo creo Bueno, que la propuesta que están mostrando estos gobernadores, que también trata de mostrar Villarroel, que hasta algún sector del peronismo se entusiasma y demás, se podría resumir con la frase que utilizó Macri en la campaña del 15, que era: no vas a perder nada de lo que conseguiste hasta ahora. Solo que no dicho a la gente, Claro. sino dicho a los grandes empresarios, a los que pusieron el DNU, a los que pusieron la ley de bases, a los que se benefician con cada decreto de Sturzenegger. Entonces ellos le dicen: mirá, si nos elegís a nosotros, te garantizamos que no vas a perder nada de lo que te dio Milei, pero también te garantizamos más cintura política para que no venga después alguien que deshaga todo lo que se hizo es en un este año y mileísmo medio. de buenos modales, decís vos. Bueno, y eso menos- se plantean así, Sí, se sí, plantean sí, así de ese modo. Por eso Milei deja de insultar, lo contaste muy bien vos en una nota hoy. Sí. Sí. O sea, Milei deja de insultar porque busca... Contalo Ese lo de la Milei. nota que está bueno, Fer. Bueno, ustedes saben, lo anunció la semana pasada Javier Milei, que iba a dejar de insultar. Eso Lo es hizo- un anuncio. Supuestamente para empezar a discutir propuestas, ideas, dijo él. Lo raro fue que lo hizo en la Fundación El Faro, ¿no? Que la fundación de la ultraderecha, que prácticamente son todos insultadores los que trabajan ahí. Pero lo hizo ahí y venía después de una nota de La Nación, donde habían hecho con un escaneo con inteligencia artificial de los discursos y entrevistas de Milei, que le daba que en el primer año había proferido, dicho 4.164 insultos, y que en este año había... Me gusta la precisión. Sí, Me imagino eso es lo el que pibe le dio, haciendo eso es lo que le dio. Sí, sin contar los eufemismos, ¿no? Claro, y en los últimos 100 días aumentó el promedio.
dijo 611 insultos, 57 de ellos de connotación sexual. Claro. Porque es uno de sus preferidos, ya lo conocemos. Sí, es lo que tiene. Sí. Sí, en la producción preparó un pequeño compilado, yo no lo vi, ¿eh? A ver, de algunos de estos... algunos, Se le sacó el cuerpo. algunos de Tremendo. estos dichos de... No, porque después me dicen, ¿cómo a esta hora vamos está a bien. ver de estos dichos de... Digo, si se hunden allá del otro lado. Algunos de estos dichos de Milei. Vamos a escucharlo, ¿no? Del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses domésticas les molesta profundamente. En el día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos. Entonces, digo, todo esto, digo, por el imbécil de Guzmán. Si Guzmán no hubiera hecho esta cosa, no pasa nada. Porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia. Lo aplauden los empresarios. Increíble. Bueno, tenemos otro contraperiodista, después si queremos no lo vemos. Pero lo interesante es que salió un estudio hecho por dos comunicadores especialistas en comunicación política, Mario Riorda y Patricia Nigro, que estudió lo que pensaban respecto a esto tantos quienes se declaran simpatizantes de Milei como quienes son opositores. Y descubrieron, podemos ver la placa 2, que son mayoría hoy en día, incluso entre sus propios simpatizantes, los que dicen que no están de acuerdo. Por ejemplo, vemos, ahí los que se declaran simpatizantes del gobierno nacional, un 22,1 dice que desaprueba completamente el estilo de Javier Milei y un 14,9 que lo desaprueba parcialmente, da un 37%. Hay otro que hay indiferente, pero solo un 19,8 que dice que lo aprueba completamente. Después en la placa 3 dice respecto a la frecuencia, que ellos creen que dice insultos en sus discursos, usando el miedo, la amenaza y la agresividad contra quienes piensan distinto, y quienes dicen frecuentemente, siempre digo los simpatizantes, ¿no? Porque los opositores, Claro, obviamente, no, claro, no hace claro. falta mirarlo porque la mayoría piensa mal. Claro. Pero los que son simpatizantes de Milei dicen que frecuentemente utiliza ataques a sus adversarios, un 25,6%, siempre un 17,8%, ¿no? La verdad que la encuesta es muy extensa y da siempre más o menos en estos porcentajes. O sea, se encontró que los simpatizantes de Milei tampoco les gusta mucho que insulten. Claro, porque aparte, una cosa es un candidato en campaña, un panelista televisivo que quería ser disruptivo, ¿no? Y Claro. anticasta, que daba bien el insulto, y otro presidente que la gente empieza que a ver que no se modifica su situación económica y lo ve al tipo insultando todo el tiempo. En la placa 5, pero esto es muy de encuesta, ¿no? La gente le preguntan qué tipo de comunicación prefiere en un político y la mayoría dice crítico pero respetuoso, tanto en los simpatizantes de Milei como en los opositores. Ahí sí se ve que combativo y agresivo hay un 16,2% de los simpatizantes de pero Milei que lo van. Moderado y conciliador, que es lo contrario a Milei, hay otro 10%. Sí, y hasta hay un diplomático y un técnico que dio bastante bien. ¿Será Claro. así? Yo no me imagino un líder de Argentina. Bueno, pensá que son votantes de derecha, conservadores, a lo que no les gustan las malas palabras, ¿no? Sí, Yo les caigo mal, generalmente. sí. Y hay un Son los hijos de puta. adicional, hay un adicional que está en esto, vamos a la placa 7, que tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Que se ve en algún sector, con cuál esta frase está más de acuerdo, y lo vemos en los simpatizantes de Milei.
la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo dice un 77%, pero dice en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, lo dice un 14,4%, y a la gente con como uno nos da lo mismo, un régimen democrático que uno no democrático, da un 8,6%, lo que da un total de un 23% de la población que le parece relativo... No de la población, sino de los simpatizantes de los del gobierno. simpatizantes de Milei, tenés razón. Que le parece relativo que sea un gobierno democrático, ¿no? El que esté gobernando el país. Lo Sí, cual... ahí te haré un asterisco, hay que ver qué entiende como democracia el 77% restante, porque alguno puede decir estoy a favor de vivir un sistema democrático y pensar que está todo bien con que Cristina esté presa. Claro. ¿No? Digo, ahí también, si uno empieza a hilar fino, a lo que voy es no tranquilizarse porque solamente un 20% de los votantes de Milei son antidemocráticos. Hay muchos antidemocráticos que se perciben como los dueños de la República. Claro, que piensan que esto es una democracia. Pero que piensan que el plena. antidemocrático es el peronismo y que por lo tanto cualquier cosa en contra del peronismo vale. Claro. Sí, Entonces, sí. para ellos, Videla era democrático, Macera eran democráticos. Existe gente así, yo me los he cruzado. Sí, Me imagino claro. de todos. Entonces, por eso digo, para hilar un poquito más fino, más que la entrevista, que obviamente, la encuesta, que obviamente tiene 3 opciones y no se le puede pedir más a esa herramienta. Pero a nosotros acá en este análisis me parece que hay que sumarle ese dato. Sí, totalmente. Y nos queda una última placa que tiene que ver con esto, es la 6, que dice que esta forma de hablar de Milei, preguntan si refuerza, su forma de hablar refuerza el autoritarismo. Y ves que hay también entre los simpatizantes del gobierno nacional, 18,6% dicen que están muy de acuerdo, y un 34,9% que están algo de acuerdo en que esta forma de hablar de Milei refuerza el autoritarismo. Hay todo también un tramo de la encuesta referido a No, lo ahí que lo le di. importante es ver que si vos tenés un 50% en contra dentro de su campo, se tiene que sumar a todo el resto, bueno, claramente está ahuyentando a los propios. Sí. Por Ahora, lo menos a esos que ya lo miran con desconfianza o con O sea, el que lo lejanía, votó, al que que- lo votó claro, y que el que está apostó. sufriendo las consecuencias. Claro. Ahí no Esto- está el propio, porque por ahí cuando decimos propio está pensando en el Gordodán. Ese no es el Gordodán. El Gordodán está en el. No, simpatizante. Hay gente que lo dice votó. ahí, qué sé Bueno, yo. eso se refleja porque estamos en temporada altísima de encuestas, naturalmente. El domingo, vale recordar, se cierran las listas, entonces todo el mundo está con la encuesta en la mano decidiendo otras cosas cómo se conforman las listas. Pero hay encuestas cualitativas, interesantes, los focus, que hacen foco justamente en estas cuestiones, que después derivan en comportamientos públicos. Por eso es importante, porque Claro. los políticos le dan bola a las encuestas, no importa si Claro. nosotros creemos o no, Claro. sino que los políticos sí le dan bola y deciden en función de eso. Hay una encuesta de ayer de analogías muy interesante que dice que el 40% de los jóvenes sub 30 en provincia de Buenos Aires no encuentran motivación para ir a votar. Y el 20% del total de votantes que votaron a Milei dicen que no van a ir a votar. Ayer salió Martín Menem públicamente a hablar de esto. Claro, a es una decir que encuesta- están muy preocupados con que no vayan a votar. Les repaso los datos rápido. El 20,6% de los jóvenes entre 16 y 29 años dijo que no va a votar. Que la mayoría son de él. La gran mayoría son los que votaron a No, él en por el eso salió 2023. Martín Menem ayer a hablar de este tema. Usted lo decía en el otro día, yo pensé que era una preocupación del peronismo, que la gente fuera a No, votar. ahora lo más preocupado y es es el una gobierno. Ahora preocupación son del ellos gobierno. por la composición social, porque fíjate, Mayoría la jóvenes. abstención se profundiza en los sectores con menor nivel educativo. Por la composición A menor social nivel- y por un dato más, que por lo menos es lo que ven desde el peronismo, que dicen, mira, hasta cierto punto la baja de participación nos perjudica a nosotros, porque los que se van son los que nos votaban antes a nosotros. A partir de cierto punto, la baja de participación empieza a beneficiarnos porque nosotros tenemos más aparato. Entonces, si se queda todo el mundo en la casa, nosotros podemos movilizar más gente que Sí. Milei. Por eso tanta El tema preocupación es que cuando se también es alteraron están las... jugando con fuego. No, eso, claro, no es una buena Jugando con idea. Por eso tanta alegrarse preocupación por cuando eso. se alteraron los padrones, los lugares de votación. Claro. Porque eso complicaba, Eso ya Se complica la logística de complicaba llevar a la esta gente a logística. votar. Hay ojo que hubo una vuelta atrás. No Sí, sé sí, si por la- eso, si por la eso contaron. se dio vuelta atrás, pero había mucha preocupación por eso. Ahora,
¿A quién le habla Milei cuando cambia sus modos si es que lo logra? Veremos, tal vez no. Sí, no, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. El jueves hace el acto en La Plata. Al votante del PRO, que es el que busca fagocitarse en esta instancia electoral. En esta instancia Claro. electoral, Milei quiere consolidarse como líder del centro a la derecha. Terminar de comerse al PRO. Ayer Diego Velar tuvo un exabrupto, pero un poco expresando también a ese votante tradicional de Macri, un gorila constitucionario, digamos, que no simpatiza con Milei, entre otras cosas por los modos. Como decía ahí, un diplomático y técnico. Claro, claro. Estamos hablando de un... Pero muy enojado porque él pretendía ser candidato del PRO de la Sí, ciudad. sí. Finalmente el PRO se desvanece, no es alternativa política y él se queda colgado de la brocha. Como dirigente, pero también como votante. A esos busca hablarle Milei. Ojo, porque esos son los que... Pero no es un poco tarde, faltando un mes para la elección, decir ahora no digo más mala palabra. Es que yo creo que ni siquiera es un Le juego faltó electoral. decir, déjenme decir una más y después... Sí, no es un juego electoral, es un juego de supervivencia política. Le habla a esa élite. Bueno, pero las elecciones juegan en la Por supervivencia supuesto, política. pero ahí el gobierno, en la experiencia de este año, cree que se va a servir, no en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el resto de los distritos, de una combinación de baja asistencia y buena performance. Igual Sí, una pregunta, igual- no va a decir malas palabras, pero va a seguir atacando niños de 12 años con discapacidad. Y va a seguir Sí, usando sí, FedEx, bueno. y va a seguir Porque usando ese- malas Lo va a seguir palabras también. haciendo. Sí, Lo va a y seguir algo más haciendo. que... Perdón. sí. No, dale, Gisela. No, digo, con esto que pero justo fue ayer en Palo y Zanahoria, esta charla que tuvo Lula y que tuvo con varias personas de ahí que están en la misma situación que Lula. Esto es una institución de la iglesia que está en Corrientes y Yatay, en plena ciudad de Buenos Aires. Y digo, cuando esta señora habla del déficit fiscal, que obviamente no debe tener ni idea de qué se trata, pero que le generó un argumento de apoyo a este gobierno, no incluye en la violencia, no solo en el insulto, en la violencia al plan económico. Y en tanto eso no pase, me parece que no solamente Claro. está, digo, la medición de, bueno, si le dijo rata al Congreso, que no sé cuánto preocupa, digamos, todos puteamos, digo, no a este Claro, nivel, sí, ni violentamos claro. del Estado, digo, pero me parece que hay un punto ahí en donde la principal agresión de este gobierno es el plan económico. Pero Sí, sin duda, igual- a eso apuntaba yo, Yo, claro. yo quiero ¿Qué fue? de nuevo relativizar un poco. ¿No le resulta fuerte que esa mujer diga la palabra déficit cero? Y lo dijo después, aparte siguió bastante hablando. Sí. Lo, Digo, no- lo no son repitió corruptos varias también. veces. Ah, lo repitió varias veces. Varias veces habló del déficit cero, que era lo que nos iba a llevar en el futuro. Por ahí ella no lo veía, pero en el futuro nos iba a Y llevar Dios al- también, al porque- paraíso. Le pido si lo pueden editar, porque quiero que lo sigamos pasando hoy en el día, pero a mí también me pareció corto, apenas se escucha la palabra déficit cero, y parece que la clave de lo que dijo ella es que esa mujer que no tiene para comer hable del déficit cero. Ahora- esa es, no digo que es el triunfo de la batalla cultural, es una parte de la batalla la ganaron. Si esa mujer habla de déficit cero, Ahora tenemos que entender Eso porque cómo. también Perdón, el- Adri, sí. tenemos que entender cómo se da esa, Yo, esa yo. batalla. Ari, no Adri. Es la costumbre. Es la costumbre. Yo no fui. No, decía, hay que entender cómo se da esa batalla cultural para poder contrarrestarla. Entonces, pensar mucho tiempo si Milei va a dejar o no de insultar, es como pensar mucho tiempo si Milei tiene efectivamente o no déficit cero, y no lo tiene. Y no va a dejar... Cuando a Milei dicen, los focus group nos dicen que tenés que insultar menos, Milei no lo interpreta como tengo que insultar menos, lo interpreta como tengo que ir a decir que voy a insultar menos. Porque es todo fachada. Es como los viejos pueblos de los westerns, viste que para no construir todo el pueblo ponían solamente la fachada del bar, la fachada de la casa, y era una calle con fachadas. Bueno, la política de era Milei es fachada. eso. La política de Milei es pura fachada. Claro. Hablan, la fachada pero dice nos vamos a dar superávit. cuenta si dice malas La palabras. palabra para mí dice, algo- la fachada dice superávit, la política dice déficit. Sí. La fachada dice no tengo que insultar tanto, la fachada dice libertad, la política dice sos cada día menos libre. Digo, hay que entender esa que lo que dice Milei no se corresponde con lo que Pero hace. Nico, que fue tan es un fachada que mentiroso. hubo que hacer que deje vivir en un hotel para ir a la Casa Rosada. Bueno. Digo, Igual para mí es interesante lo de esta mujer, porque pongámosle otro ejemplo. Vamos cuando Cristina era presidenta. Cristina también ponía palabras que gente repetía. Yo creo, el modelo, ¿se acuerdan? El modelo. ¿Qué era el modelo? Y por ahí una señora como esta decía, yo creo en el modelo y gracias a ese... Y lo puede explicar el modelo, y por ahí es difícil que lo explique. Pero había alguien que le generaba una construcción de cómo estaba y le daba una palabra que decir para dar una explicación, porque todos queremos dar explicaciones. Y Cristina más cuando fue te ponen la un mejor micrófono adelante. narradora. Cristina Tenía fue... una- claro. Usaste la palabra fue. Que es el bueno, pasado. Como presidente. porque es pasado. Bueno, por eso, pero a lo que voy es que Milei es muy hábil en ese sentido, tiene todo un aparato además para sostenerlo, el problema es el déficit, no se puede Sí. gastar más de lo que entra, todas esas frases hechas, pero que entran,
no hay un discurso alternativo a ese, con un liderazgo fuerte que ponga todavía palabras no, todavía no, que sí. ponga palabras Y ahí en- está el asunto. Ponémelo a ver, que el Tano me está recordando que hay un spot nuevo de Fuerza Patria. A ver, que no lo vimos. Eliminamos la obra pública. Bueno, yo lo uno a lo que dijo Kicillof acá, que se le critica porque dijo muchas veces la palabra Milei. Es obvio que vos tenés que antagonizar contra eso. Es obvio que vos tenés que antagonizar contra eso. Fíjate el eslogan, ¿eh? Lo que hablábamos ayer. Para frenar a Milei, Claro, y ahora le agregaron es un defensivo, componente de claro. Pero tiene que ser defensivo. A ver, yo estoy de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo con que sea Sí. defensivo. Yo no estoy de acuerdo. Por eso. Y es un debate, como todo es válido. A mí me parece que vos tenés un problema, que el gobierno se ha favorecido con la fragmentación de los colectivos dañados. Ha fragmentado y se ha favorecido con esa fragmentación. Lo vemos todas las semanas. Fracking social. Bueno, se ha favorecido con eso. Frenar a Milei frenar a Milei en el daño que involucra a muchos colectivos, es una forma de empezar a unir colectivos, que la unidad no sea solo una acción Tampoco tenés, que involucra a dirigentes. Tampoco que tenés involucra una a unidad para vender. ¿Tenías otro? A ver, veamos los dos. A ver cómo es el otro que pusieron. Es el mismo. ese. No, el otro era obra pública. Claro. Claro. Ah, este es escuelas. Axel construyó 270 escuelas, Milei cerró 80, dice el texto. Bueno, ahí está la parte de la propuesta también, entonces. Hizo 270 escuelas. Claro. Sí, sí. A ver, propuestas, cuestión de repasar. Igual ahora le agregaron el componente, que eso voy, defender el futuro, que es... La palabra de Axel. Es una especie de paráfrasis del Movimiento al futuro. del Claro, futuro. claro. Che, quiero ir... Hoy es la renovación de los... Ayer fue la apertura de la licitación para que... Le recuerdo a la gente lo que es. La última vez que el gobierno tuvo que renovar su deuda en pesos, hubo una parte de los bancos que no lo renovó y se fue a dólar. Y ahí subió 100 pesos en una semana. Bueno, vuelve a pasar ahora. Sí, en el medio hubo varias licitaciones más. Roberto, creo que en este programa fue en el único que se planteó que el quilombo grande era con la deuda en pesos, más que con la deuda en dólares. Nosotros veníamos advirtiendo que el gobierno estaba generando una bola cada vez más difícil de sostener de la deuda en pesos. Pese a que el ministro y que todo el gabinete y que instalan la idea de que este gobierno bajó el nivel de endeudamiento del país, lo cierto es que cada vez creció más. Y déjame que te presente un tuit que llamó mucho la atención, es la placa número 3, porque mirá de lo que empiezan a hablar los voceros del gobierno. Sí. Yo le pido que me lo acerquen un poco. La economía argentina entró en un proceso de estabilización con un resultado fiscal que todos los meses da positivo. un banco Bueno, central. Salvador Este estuvo Di hace poco Stéfano con Milei. es uno de los economistas que Está era defendiendo. crítico y que se terminó convirtiendo en una de las voces más defensoras del gobierno y con mayor relación con el presidente. ¿La vio? Es decir, él tiene diálogo con Milei, tiene diálogo con el equipo económico y se convirtió en un vocero de Sí. la política económica. Anticipa que va a haber una reestructuración de la deuda en pesos. Una deuda pública que va rumbo a una reestructuración voluntaria. Mirá vos. Mirá vos, Mandó. voluntaria. Es como el reperfilamiento. Es como el reperfilamiento, es todo voluntario. Ellos no fuerte. hacen nada violento, ¿no? Digo, un ejemplo para la gente, ¿no? Vos no tenés plata y vas y le pedís al usurero de la esquina y el tipo te cobra un 20% de tasa de interés. Llega a fin de mes y vos no tenés la plata. Cuando vas, te dice, no, dámela. No, te pago el 40. Vos, si me pagas el 40, sí. Otra vez llega a fin de mes, no tenés la guita, y el tipo te dice, no, dame la guita. Te pago el 80. Bueno, hay un momento en que eso tiene un límite. El tipo te dice, no, vos no me vas a pagar nunca. Eso es lo que está haciendo el gobierno semana a semana. Subiendo la tasa hasta un lugar en que todo el mundo empieza a decir, no la van a poder pagar ustedes. Bueno, ahora lo que quiere el gobierno es decir, bueno, ¿Quién tiene? estamos en un proceso ¿Quiénes electoral. ¿Quiénes son esos tipos que tienen los bonos?
Los tienen los bancos, los tienen los fondos comunes de inversión, Bueno, los que tienen los administran los bancos. Lo- Bueno, ¿quién le da los pesos a los bancos para que le preste al Estado? los ahorristas. Nosotros. Los Vos estás ahorristas. diciendo que el Estado no le va a pagar a los bancos que tienen mi plata. Me quedo más tranquilo. Vos sabés que ese es el proceso, ¿no? Se entiende, si el gobierno ¿no? hace esa reestructuración, ¿Entiende? va a caer el valor de los fondos comunes Porque de se inversión. decía que como este gobierno no tenía déficit fiscal, vos ibas a hacer un plazo fijo y en vez de prestárselo al Estado, con eso iba a dar crédito, iba a ser un país lleno de crédito, iba a volar. No, se la dieron al Estado y ahora el Estado no puede pagar. Un vocero del Estado dice, no, nosotros no podemos pagar. No puedo pagar. ¿Y cómo te vuelvo a plazo fijo si no puedo pagar? No, aparte perdón, la confusión es total, porque ayer salían a decir que es voluntario, es un oxímoron, no existe una reestructuración voluntaria. Claro, claro. Si voluntario es un ¿Voluntario es un qué es? ¿Que canje, vinieron los es un- bancos y dijeron, yo te lo ofrezco? No. Es lo que se va a buscar hacer esta semana. Bueno, el tema claro. es que lo voluntario no está funcionando y Lo- es carísimo. Tienen un problema tan grande que dijeron, estamos en un proceso electoral. Esto, de cara a las elecciones, va a ser una bomba de tiempo. Cada renovación de deuda vamos a tener el problema de que o subimos la tasa o se nos van al dólar y se nos dispara el dólar y se nos dispara la inflación, todo lo que Roberto suele describir muy bien. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, de acá a las elecciones no queremos renovar deuda, la pasamos para después. Y uno le dice, ustedes, muchachos, lo entendemos, ustedes están en la suya, pero me pagás más. Claro. Lo que vos siempre decís, me pagás más. Así que están queriendo el gobierno, primero, decir, hasta las elecciones vamos a renovar poca deuda, la pasamos toda para después. Y para después de las elecciones, ya te están avisando los voceros económicos, se viene una reestructuración. Pero Y en la pero vos cómo- reestructuración siempre hay que... Todas las cosas que van a pasar después de las elecciones, ¿no? Bueno, Hoy vamos a saber cuántos aceptan. No, el lunes. el miércoles. El miércoles. El miércoles. No, Mañana, el lunes se cierra- liquida. mañana, lunes se mañana cierra, se claro. cierra la renovación esta. Lo que hizo el gobierno es decir, mira, Miércoles mañana. Sí. mañana se cierra Mañana vamos la a saber cuántos licitación, aceptaron y cuántos- aceptaron, cuántos rechazaron, cuántos pesos quedan en el mercado. Pero Expliquemos de nuevo. A El ver. que no acepte mañana esta tasa, póngale que mañana ofrecen 80 en vez de 70. Igual hay una cantidad que no quiere. Bueno, la última vez, esos que no quisieron agarraron sus pesos y fueron a comprar $1. déjame que te muestre la Y placa el dólar número saltó 4. de 1.250 a 1.320. Así es. Déjame que te muestre la placa número 4 porque es muy interesante lo que se conoció ayer. Vos decías, Roberto, mostraste que la tasa de la economía es la más alta histórica del país. La TAMAR es la tasa que se mide de los depósitos a plazo fijo para más de 1.000 millones de pesos. Si vos vas con más de 1.000 millones de pesos, esta es la tasa que te dan. Ayer fue la más alta de la serie, 45,38, la más alta de la serie. Pará. O sea que si yo llevo plata al banco me paga 45% y la inflación tenés es más el de 20, mil- ¿la si inflación es tenés- 25? Si tenés más de 1.000 millones. Sí. Sí, si Tenés sos más- rico. Bueno, está bien. Si tenés más de 1.000 millones, te dan esta tasa. ¿Cuántos dólares son? 1.000 millones son. Sacale 3 ceros. sacale Un millón de 3 ceros, dólares, Un millón de sí. dólares. Es poco. Un millón es de poco. dólares. sí. Pero Hay mucha gente que tiene un hay millón de mucha dólares en gente este que país. tiene Sí. ¿Sabes lo que hizo el gobierno? Sin anunciarlo, sin publicarlo en el boletín oficial, sin cumplir con todo el proceso legal que se debe realizar, dijo, bueno, vamos a sumar una oferta de títulos públicos atado a la tasa TAMAR. Entonces, de la nada le ofrecieron a los que tienen que renovar la deuda, mirá, si la tasa de las LECAP, que es la más alta histórica, no te alcanza, te damos esta tasa, la de los TAMAR. Es decir, si vos tenías 1.000 millones de pesos, ibas al banco, hacías un plazo fijo, ¿el banco te iba a prestar eso al sector privado? No. Ahora el gobierno dice, ni siquiera pases por el banco, tráemela directa a mí. Claro. Si tenés más de 1.000 millones de pesos, yo te doy más tasa de la que te da el banco. Total normalidad. Total normalidad. Se podría decir que Toto está manteniendo la bicicleta en equilibrio de a una pedaleada a la vez. Que no sabemos qué va a pasar cuando tenga que volver a poner el otro pie adelante. No sabemos lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que si vos ayer hacías una operación de carry trade, pues toda garantizada, ¿eh? Acá riesgo cero. Esto Vos no es timba, porque la timba podés perder. La timba Sí, podés ahí perder. exacto. Esto no es timba. Pero dime Esto- una cosa, ponle que yo digo ahora, che, pongamos un nuevo estudio, hagamos un nuevo proyecto, qué sé yo, y viene mi jefa financiera
Y me dice, pero papá, ¿Cuánto vas a ganar? si acá te ganan un 45% y no tenés que hacer tanto No tenés que hacer quilombo, nada. qué sé yo. ¿Cuánto vas a ganar con tu inversión? No, podés. pero aparte. Y lo otro, ese banco que te paga 45, después lo presta. ¿Cuánto cobra un banco si paga 45 de tasa? ¿Cuánto Bueno. te están cobrando cuando Costo pagas el financiero mínimo de la total tarjeta? para préstamos personales Esto está es muy cerca del interesante. ¿Qué es 90? lo que el canal de transmisión de toda esta timba, por el fondo, garantizado no, es una timba financiera, el canal de transmisión a la economía real? Claro, La tasa de los créditos. claro. Si vos tenés que ir al banco, lo más tradicional que usa una empresa, el descubierto en cuenta corriente. Vos cuando tenés una empresa sabés que tenés un saldo ahí en el banco que siempre fluctúa, estás un poco arriba, un poco en rojo, un poco en verde, tenés una tasa de descubierto en cuenta corriente que asumís. Esa tasa se disparó, está arriba del 80%. Entonces, ¿qué empresa puede financiarse a ese ritmo? Y para los consumidores es la tasa que te cobra el banco por refinanciar el saldo impago de la tarjeta de crédito. Claro. Cuando viene el resumen de la tarjeta de crédito y vos estás pagando el mínimo, bueno, la tasa que te van a cobrar surge de todo esto que están haciendo, que está ya cerca del 200% según el banco, pero están todas arriba del 100%, obviamente. Digo, no es solo timba, esto afecta a la economía real. O sea, mantener el dólar a este precio tiene un montón de costos a su alrededor. ¿Sí? El costo final, si querés llevar todo esto, es la recesión. Es el empleo, el bajo salario. Tenés recesión. Con esta tasa de interés tenés recesión. Y esto entre es lo otras interesante, es cuánto ajusta una economía. Vos decís, en una economía siempre tiende al ajuste. La economía siempre busca un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio hoy es mayor recesión y menores ingresos a la sociedad. No hay otra alternativa. Si vos querés seguir pagando esta tasa de interés, si querés hacer reperfilamiento, si querés hacer carry trade, si querés seguir viviendo en esta ilusión de un dólar barato, por algún lado lo tenés que ajustar. Sí, y esos menores ingresos a la sociedad se van todos vía tasa de interés a los bolsillos Obviamente. de los que más tienen. Porque ese es el punto. Acá la pregunta es, en este modelo de país, ¿quién gana? ¿El que heredó una torta de plata y la tiene en acciones, bonos, dando vueltas, el coso? ¿O el que se tiene que deslomar todos los días laburando? No hay Vos mucha fíjate más que ya vuelta. ni siquiera el que tiene acciones. Porque el que tiene acciones, el valor de esa acción va a reflejar la pérdida de sus balances que estuvieron presentando. No, la mayoría de los En que tenían cambio, muchas acciones se fueron todos a bonos, se fueron a otros papeles ahora, esto claro. es renta totalmente garantizada, no haces nada. Los ricos ganan más que nunca y los que laburan no Che, ganan. vos decías lo de la tarjeta de crédito. Cada vez más gente tiene que financiar, las tarjetas están 60% explotadas, del con una tasa consumo. usuraria. Sí, exacto, Usuraria. porque- Y además no tiene nada que ver con la inflación la tasa. Y está viendo porque récord de además es el morosidad, único ¿no? crédito automático al que podés Es que acceder. la morosidad va a subir porque te cobra un interés, que la deuda se hace una bola de nieve. Sí, sí. Entonces digo, Y es el único crédito ellos automático al ellos que accedes. eligieron Claro. la implosión, que es el achicamiento de la economía, a la explosión. ¿Cómo terminan las implosiones? Bueno, hay un momento que nadie puede pagar nada. Sí. Y explota. Y bueno, qué sé yo. La inflación termina siempre tarde o temprano con No, una no, explosión. Cuando Ay, vos le planteás esto a los voceros del equipo económico, dicen, no, los índices son bajos, pero se duplicaron en este año. Bueno, pero todavía estamos manejables. Sí. Creen que lo pueden seguir sosteniendo, saben que tienen un par de meses más y la idea es, lleguemos a las elecciones. Después de las elecciones se tendrá que hacer el La selección va a ser ajuste importante. más tradicional que conocemos. No, pero eso, si Milei mantiene alguna cuota de poder, si no, va a ser el fusible, ¿eh? Esto también empieza a quedar... Por eso muchos reflejado. dicen que el problema de Milei es a partir de octubre. Claro. Cuando tenga que ver qué hace con todo esto. Si él opera como fusible para que no explote... Claro, porque, como a ver, Macri. El sistema de poder quiere que se Macri ganó mantenga las elecciones. esta orientación general. Y puede ganarlas, no sabemos. Sí, Macri ganó las elecciones y Y al otro mal, día, mal, y al otro claro. día vino... Pero por eso, el tema no es... Macri no es Milei igual, ¿eh? Estamos comparando pera con manzana. O sea, Macri es un tipo del sistema de poder, Claro. nacido y criado en el sistema de poder, que se enfrentó a ese sistema de poder no por convicción ideológica, sino por negocios. Claro. Digamos, Milei no tiene él un sistema de negocios, tributa a sistemas de negocios que se enfrentan, compiten y demás. Pero es el fusible. Fue creado, fue incubado como un fusible. ¿En dónde? Lo decía allí, en el Hotel Libertador, donde hoy Milei tiene su búnker, Karina Milei tiene su búnker. El Hotel Libertador es del Grupo Einstein, que es uno de los que se benefician con este modelo. Porque el Grupo Einstein es, todo el mundo lo conoce como corredor inmobiliario, es mucho más que eso. Einstein es más que un corredor inmobiliario, ¿no? Es un gran operador financiero.
El VAX. ¿Cómo? VAX. Claro, pues El grupo es un gran es un Pero pará. gran productor de granos. También. Una de sus Sí. principales actividades es Es un gran terrateniente y después en parte produce, en parte no. Pero quiero ayer de la Villa, que es de ECAS, que vende frutas y verduras, lo llamamos justamente por una de las noticias de ayer que vos referías, Que era subió que mucho la verdura, sí. que subió 20-25% la verdura. Y él contaba una cosa que, viste esas cosas que pasan bajo radar y que después sí explotan cuando ves que está tomada la ruta y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? En tal pueblo salieron y tomaron la ruta. Están importando tomates, por ejemplo. entre Pero otras cosas, ni ¿no? siquiera así logra bajar el precio. Él contaba que está vendiendo el kilo de cebolla a 300 pesos y el año pasado lo vendía a 400. Entonces dice, ¿por qué yo tengo que bajar el precio? Porque si no, no vendo un kilo de cebolla. Pero yo Claro. estoy matando economías regionales. Claro. Yo sé que con este precio, estoy matando a economías regionales porque estoy vendiendo al 50% del costo. Por eso los productores tiran el producto. Porque entre el costo de producción y el costo de venta se triplica por logística y por insumos. No sé, el cajón, la madera del cajón, por más berreta que sea, cuesta casi lo mismo que Ahora, la fruta. esa tiene una explicación para todo. Digo, si los argentinos tienen que gastar la mitad de sus ingresos en pagar un transporte que jamás pagamos tan caros en nuestra vida, un gas, una electricidad, un agua, un gasoil, una nafta, a este precio, no le queda plata para pagar la cebolla, lo que tiene que pagar, el Aunque tomate, esté lo que tiene que baratísima. pagar, No, y- hasta el aceite, lo que tiene Aunque que esté pagar. barata, no Entonces solo- fundís todo el resto del sistema. Porque lo que está bajo son los sueldos. Sí, Lo y que te estaba- sumo algo más ahí. ECAS es, ¿no? Sí, ECAS es de la tiene Villa. todos los días 40% de reintegro con tope de cuenta DNI. Es decir, no solo están pagando menos que el año pasado la cebolla, sino que incluso con el reintegro del 40% de cuenta DNI tampoco está llegando. No, por eso lo llamamos, justo estaba bajando cajones de 20 kilos de tomate. Si yo estoy bajando ahora un cajón de 20 kilos de tomate, lo pagué 2.000 pesos la fruta, 2.800 pesos la logística, 3.000 pesos, perdón, 2.800 pesos el cajón, el cajón, la madera, digamos, Sí. y casi 3.000 pesos la logística. Al productor de esos 2.000 pesos le queda promedio 100 pesos por kilo, son cajones de 20 kilos. Bueno, es la mitad del costo de producción. Al productor no le conviene. Uno debería venderme. imaginarse en No le ese, conviene, en pierde ese plata. hotel, cuando asumió Milei, bueno, empresarios de los sectores que iban a beneficiarse, el sistema financiero, las petroleras, las energéticas de gas y electricidad, qué sé yo, es decir, bueno, ¿cuánta guita hay disponible en Argentina? ¿Cuál es el total de la masa de ingresos? Tanta guita. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el 70% y el 30% que se arregle toda la economía que queda. ¿Sabes qué pasa? ¿Y cuánto va a durar esto? Y 2, 3 años, por ahí 4. No sé. ¿Sabes qué pasa, Adrián, con lo que vos estabas describiendo del sector productivo? Provoca la quiebra de los pequeños productores. Y la quiebra de los pequeños productores deriva en la concentración de la tierra. Claro. Entonces, no es que es un error o es un daño colateral. Es una política de Estado llevar a la concentración de la tierra. Claro. Y estos precios lo que buscan es eso, acelerar el proceso de concentración de la tierra. Porque en manos de grandes grupos económicos esa producción es rentable. Bueno, Porque todo es o harán- relativo, o porque harán no tenés tomate, mercado, o harán- Ojo, o ojo, ha- te quedás sin mercado. El problema es que el mercado Pero argentino. es que el ya- mercado argentino no es el objetivo No, y de el ello. brasileño no es opción. No, No es opción. No, bueno. No es opción, porque No, el productor pero- argentino hoy el no puede productor- exportar a Brasil porque Brasil Pero no sí se ha exportará vuelto tomate, competitivo. No exportará tomate, Claro, exportará, otra cosa. hará soja ahí o hará maíz o hará lo que el mercado le esté demandando en ese momento. Pero en manos, la tierra, en manos de los grandes grupos económicos, es rentable. Bueno, por eso. Si Y vos no es rentable si para el solo mercado haces interno, no es rentable una para la economía exportación. extractiva como la de la generación del 80, la que admira Y eso es Milei. lo que- y eso es lo Por que eso, está por eso. haciendo. Te está sobrando 25 o 30 millones de personas. Bueno, ¿qué haces con eso? Esa es la gran incógnita política de Bueno, este por lo tiempo. pronto hay una mujer ahí que está muerta de hambre y Claro. está a favor del superávit fiscal, ¿no? A ver, ¿qué Yo el plan lo porcentaje de entiendo, la lo que- población sobra en Perú? No, está bien, ¿Qué está bien. Yo- porcentaje de la población sobra en Hemos Paraguay? dicho acá de la peronización. Bueno, pero- acá va a sobrar pero- lo mismo. Está bien, no va a pasar lo mismo. Eso es lo que yo diciendo. Ojalá que no. No, Argentina tiene otra tradición, otra Bueno, composición social. creíamos no, eso. no, la tiene. Se Creíamos. puede modificar. Destruimos los se puede. hospitales públicos, destruimos la educación pública, estamos Correcto. cerrando las universidades. Perú lleva y 5 la siglos sociedad- así, y ¿eh? la No es que sociedad no lo reaccionó. inventó Fujimori. O sea, Perú tenía 5 siglos de una sociedad sin clase media. No es que
llegó Fujimori, había una clase media pujante, vigorosa, la destruyó. No, Argentina sí tiene una clase media destruida, pauperizada, pero con memoria emocional. La movilidad social ascendente sigue siendo un paradigma cultural Envidio de tu amplios sectores optimismo sociales. en este contexto. ¿Cómo? Envidio tu optimismo No, en no, este no es contexto. optimismo. Yo no veo, Al revés. Yo no veo No es optimismo. ninguna reacción a el proceso de no es empobrecimiento. optimismo, no es optimismo. Yo digo que la materia prima de resistencia No, está. La mujer que ¿No hay un problema la de mujer que estamos representación pasando para ahí, todo eso? A eso voy. Hay un problema a de eso. representación. La materia prima está. El problema es que no hay todavía quien represente, Igual- quien oriente eso. La materia prima está, también se va degradando a medida que pasa el tiempo y bueno, no recibe. por supuesto. Córdoba, que hoy aparece como la provincia de derecha, gorila por antonomasia, fue el lugar donde en el 68 tuvo lugar el cordobazo. ¿Qué Cuando era pasó? industrial. Bueno, ¿qué pasó? Se desindustrializó, la dictadura fue más dura en Córdoba que en otros lugares del país, después hubo... La soja, 700 dólares. La soja se volvió un hecho central de la economía y también hubo 20 años seguidos de gobiernos que bajo el nombre del peronismo hicieron establishment. Entonces también ahí se pierde la representación. Claro. O sea, pasa eso también. Si el peronismo durante demasiado tiempo deja de representar lo que tiene que representar, entonces obviamente la sociedad también Ojo, cambia en porque En para la Córdoba sociedad... gobierna el peronismo hace mucho tiempo. Por eso digo, pero para la sociedad, cuando una persona pone en un valor, en una idea, en una figura, un montón de cosas, y esa idea cambia, muchas veces le cuesta entender que esa idea cambió y termina yendo atrás de eso. ¿Por qué decimos que fue tan cara la traición de Margaret Thatcher? No solamente por lo que hizo efectivamente para destruir al sindicalismo inglés, por lo que hizo efectivamente para desregular los monopolios y demás, sino porque en nombre de un partido que durante 150 años había representado a la mitad de la sociedad inglesa, dijo, ya no tenemos que ser solidarios con el otro. Y eso hizo que la mitad de la sociedad inglesa creyera que podía salir adelante sin ser solidario con el otro. Cuando se habla de representar, no está solo la cuestión pragmática, yo necesito esto, solucioname esto. También hay una cuestión de ideas y valores que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que cuando se rompe es mucho más difícil de reconstruir. Por eso me parece que el peronismo tiene que tener un mensaje nítido, porque le está diciendo a la mitad de la sociedad que durante muchas décadas fue peronista, miren que todavía se puede hacer algo contra Sí, esto. pero yo también creo que además del tema propuestas que vos marcás siempre, hay también una renovación de caras. Seguro. Hace falta una renovación ¿Seguro? dirigencial porque la gente ya puso en muchas caras o en determinados nombres la culpabilidad de fracasamos. Acá 100%. fracasamos y esto no los vuelvo a votar. Lo que no digo es vuelvo- que caras nuevas, sin ideas nuevas, va a hacer que esas caras nuevas sigan fracasando. En la ciudad de Buenos Aires cambia el candidato. A veces, ahora Santoro, antes fue Lames, antes de todo. La gente percibe que es más o menos la propuesta la misma y vota exactamente la misma cantidad de gente. Cada 2 años va a votar la misma cantidad de gente al peronismo. Sea Lames, sea Santoro, sea Recalde, sea... Bueno, ¿por qué? Porque no hay, hay que renovar las caras y hay que renovar las ideas. Son dos procesos que tienen que ser virtuosos y alimentarse entre Desde la sí. lógica del Palacio, la gestión del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires es extraordinaria. Bueno, ¿qué querés que te diga? El PRO, ¿verdad? 20 pero- años dejó de existir y nunca lo desafiaron. Pero pará, yo soy muy crítico, ¿eh? Yo lo llamo... Y, la toda esta oposición. estrategia que se está armando ahora, ¿no es para hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, por eso, yo lo que digo, la Ciudad de Buenos yo cuando hablo de extraordinario, desde la lógica del Palacio es, la gestión política del peronismo en la ciudad va a conseguir probablemente un senador por la minoría, cuando en otro diseño electoral probablemente hubiese perdido el senador por la minoría que ahora tiene. Hizo un acuerdo con uno, hizo el acuerdo con Jorge Macri. ¿Cómo es el acuerdo? Bueno, es el acuerdo que en general ocurre en bambalinas. Un acuerdo de gobernabilidad. Se sienta el jefe del peronismo de la ciudad con el jefe de gobierno de la ciudad y le dice, che, si yo meto el senador por la minoría, vos tenés gobernabilidad, viste esos paquetes del legislativo que se votan a fin de año, levantamos la mano, nadie Adri, se igual entera, en el- la oposición titanes en el ring. Sí, en el 2015 el senador por la minoría entró Lustó, el peronismo no pudo meter y siguió siendo titanes en el ring después. Sí, por Con supuesto, lo cual el por pacto supuesto. en realidad me parece que más que por cargos pasa por otros lugares también. No, son cargos, porque si vos tenés la primera minoría opositora, después te quedás con un director en el Banco Ciudad. Hay un montón de puestos para repartir que le corresponden a la primera minoría opositora. Ahora, Y algunos negocios también. y por supuesto, claro. Ahora, lo que yo digo es, esto es bueno para los habitantes de la ciudad y es lo que ha permitido que el macrismo gobierne 20, 25 años prácticamente sin una oposición competitiva. No es- a mi gusto no es bueno,
Pero es un sistema, es una forma de generar un sistema. En la provincia de Buenos Aires, vos respondías, para responderte, en la provincia de Buenos Aires se busca lo mismo, una especie de pacto de continuidad. Bueno, el problema es que las urgencias de la provincia de Buenos Aires son mucho más trepidantes. No, y que además impacta en detener o no detener a Milei. Y ahora, claro. Hay un factor que por ahí no está teniendo en cuenta en estos días, acá lo está publicando Infobae, que dice que los gobernadores están decididos a no ceder en los proyectos que establecen la transferencia directa de los aportes al Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles. Eso es mucha guita. Eso sí. Y además, por la dinámica parlamentaria, si los gobernadores quieren que la Cámara de Diputados apruebe esos proyectos, puede ser la semana que viene o la otra. Esta semana se tratan en comisión y van a tener dictamen. Van a tener que sentarse a negociar con el peronismo, que va a decir en la misma sesión tenemos que tratar el rechazo a los vetos y hay que acompañar. Eso para aclararle a la gente que por ahí piensa, como la señora que dijo déficit cero, que no hay un déficit cero. Le deben la plata a los gobernadores. En cualquier momento se la van a tener que pagar y se acabó el déficit cero. Y recordemos que en el Senado, la sesión del Senado de julio, esa que terminó 7-0, que fue como la previa de la de diputados, los gobernadores no querían 7-0. Ellos querían tratar primero sus proyectos y después dejar la sesión sin quórum. Y ahí el peronismo se puso firme y dice, nos sentamos todos. Claro. Votamos primero jubilaciones, votamos primero todo lo que hay que votar y después los acompañamos en los proyectos de ustedes. En diputados va a pasar lo mismo. Con lo cual el problema para el gobierno es doble, porque se van a aprobar los proyectos de los gobernadores y los de la oposición más dura. O no van a llegar a un acuerdo y no va a haber sesión. Pero bueno, tarde o temprano se supone esta sesión va a tener lugar. Ahora, se juega mucho en la elección, ¿no? A mí alguien del mercado me decía, mira, nosotros no sabemos si el riesgo país va a bajar después de las elecciones. Porque para que baje, se tendría que cumplir lo que dice él, que el último clavo al cajón del kirchnerismo. Si no, si sale un resultado más o menos parejo, y la verdad es que más o menos se va a mantener ahí. Y ojo que ahora, hay un problema, porque si vos tenés un riesgo país de 700, no podés pedir plata. Es lo que está pasando ahora. Claro. O pedís y pagás. Sí, pero no en el mercado. En general lo que no en el mercado, va a aparecer ¿no? es el... Mira, ojo que las encuestas están dando un escenario mucho más parejo de lo que se avisoraba en la previa. Ayer se dio a conocer la gente de proyección que suele ocultar en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el primer cordón del conurbano bonaerense, dio a conocer sección por sección proyecciones electorales. Empecemos por la primera sección electoral. Es del 1 al 9, son todas las placas consecutivas, sección por sección, son 8 secciones electorales. Empecemos por la placa 2, si quieren, que es la primera sección. Bueno, este es todo lo que se renueva. Ahora, este es el primer resultado de la primera sección. Fíjense abajo, si pueden ampliar la placa, lo vamos a ver todos mucho mejor. Pero en la primera sección electoral está muy cerquita, casi a 2 puntos de distancia, en intención de voto, La Libertad Avanza con Fuerza Patria. Cuando el gobierno necesitaría sacar mucha diferencia acá para compensar lo que sería... Son más de 2 puntos. No, sí, acá son 6 puntos, perdón, 6 puntos. Pero fíjate, en intención de voto en la primera sección electoral, pero fíjate lo que pasa en la segunda sección electoral que... 5 puntos y medio. Claro, 5 puntos y medio. Fíjate lo que en la pasa gobernación ya me dijeron 2 puntos, como dijiste vos. en la segunda sección electoral, que esta es la que involucra, por ejemplo, Zárate, Varadero, San Pedro, San Nicolás. En la segunda sección electoral, ahí vemos que el invento de hechos, que es un invento de la segunda sección donde están los Pasaglia, Claro. que son originarios de ahí, no está traccionando con una buena cantidad de votos como se imaginaba, y entonces Fuerza Patria está sacando una diferencia. Pero eso le está sacando voto a la Libertad Avanza, sin duda, ¿no? Sí, Por porque esos son- hechos le está sacando a la Libertad Avanza. Y son intendentes de PRO, eso, ¿no? Pero de ojo, una familia con origen peronista. Pero Ellos ojo- pretendían sacarle a todos. que la segunda sección en la previa no iba a estar pintado de celeste. Y podría estar pintado de celeste. Fíjate la tercera sección. Celeste Fuerza Patria, ¿no? Celeste Fuerza Patria. Violeta, la Libertad Avanza. Tercera sección electoral. 46-4 para Fuerza Patria, 31-3 para la Libertad Avanza. Hay 15. 15 puntos. Eso es Matanza. Bueno, todas las zonas sur y Tercera oeste. sección. Sí. Quilmes, Matanza, Avellaneda. Está muy bien a Ferraresi también. Le está yendo muy bien. En general a los intendentes, que incluso son candidatos, traccionan mucho. Bueno, obviamente primera sección, con esos 5 puntos y medio,
no compensan estos 15 puntos de diferencia. Claro. Porque aparte tiene la misma cantidad de votos. 5 millones y 5 millones, más o menos la cantidad de votos que tiene la primera y la tercera sección electoral. Fíjate la cuarta sección. Ya entramos en el interior, donde también el gobierno se entusiasma con tener pintado de violeta. Y no pasa. En la cuarta sección El efecto de electoral Somos, ¿no? Es Fuerza impresionante. Patria, está 2 puntos arriba. No está pintado de violeta. Ahí los de Somos se llaman 16 Somos puntos. tiene Somos un poquito Buenos Aires. más. Somos es el grupo de, bueno, llamémoslo Randazo, Monzó. Entonces, no, pero tiene más una impronta radical en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Somos, ahí están los radicales. Manes, Es el Stolbizer, interior, es el Abad. interior radical del interior. Porque de hecho, en esa sección Somos arrastra porque lleva de candidato Pero no arrastra seccional tanto. al intendente de Junín. Bueno, 16 puntos en un Pero escenario eso- tan polarizado. eso que estás Macri por mostrando- 16 puntos mata en este momento en la provincia de Buenos está Aires. muy bien, está muy bien. Lo que digo es que Somos, Pero como esto que estás mostrando hasta ahora te da un resultado a favor de Fuerza Patria muy grande. por eso digo, todos en la previa decíamos, en el interior va a arrasar la Libertad Avanza. Y lo que pasa es que la tercera opción electoral Es la que saca me está votos a jodiendo. le ellos. saca votos a la Libertad Avanza, no le saca votos a Fuerza Patria. Lo veíamos en la segunda, lo vemos en la cuarta. Hablo yo, paso un tren. No, pero está Durante bien. el cierre de listas hablábamos de esto y justamente advertíamos. Si son todos ex intendentes del PRO, ex intendentes radicales, lógicamente que el electorado al que le van a robar votos Milei. es ese. Fíjate la quinta donde la preeminencia la tiene Mar del Plata, ¿no? Ahí sí. General gana. Pueyrredón. En la quinta sección sí hay un diferencial positivo. Pero es más chico ese lugar. Hay 1 millón de votos, es el tercer distrito electoral, digamos, ¿no? 46.6 versus 29.7. Ahí Somos hace una elección bastante pobre por ahora. Porque el intendente de General Pueyrredón es Pueyrredón de la es- Libertad Avanza. Porque el que tracciona es Montenegro, que es candidato. Sexta sección electoral, pero es más chiquito. En términos nominales, lo que vos decís va a tener menos impacto en la aritmética. Sí, tiene una electoral. ponderación del 20% de la que tiene Exactamente. la tercera o la primera. ¿Estamos en la quinta o estamos en la sexta? Es decir, si ellos te sacan, Bueno. le voy a decir a la gente bien, Sí. si te sacaron 6 puntos donde hay 1 millón, es lo mismo que sacarte 2 en la que. La de perdón, 3 millones. que sacarte 1,2 en la de 5 millones. ¿Sí? Le restás nada más que 1,2 puntos a la de 5 millones. Bueno, ¿Entiende? exactamente. Esa sería la aritmética electoral. Claro. Pero el gobierno, recuerden que ayer hablábamos, Santiago Caputo estaba elaborando una narrativa cromática. La provincia Lo se que pintó contó de Lucas violeta. Bo, claro. La provincia se pintó de violeta a excepción de la tercera sección. No está pasando eso. Pero nosotros vamos a contar los votos. Está bien, pero tampoco está pasando la narrativa cromática, por lo menos en la previa. Claro. Sexta veíamos también, ahí sí el interior. Ahí está Bahía Blanca, que fue un lugar muy castigado por Milei. Aún así Iba a sigue comentar teniendo una gran justamente. performance la Libertad El Avanza. interior sur, séptima, interior centro, digamos, también con preeminencia de la Libertad Avanza. Y fíjense la octava, que es el cuarto distrito electoral, ¿no? Ajá. Primera, tercera, quinta y octava. Octava distrito capital, es La Plata. En la octava, muy parejo. Mira vos. 36-3-36. Ojo que así fue la elección del 23, así fue la elección del 21. Se o sea, definió en La en el Plata se escrutinio, viene dando ¿no? este nivel de paridad. Todas las secciones electorales lo que muestran es un fenómeno de polarización donde casi no hay terceros. Y donde juegan los terceros le sacan... Esto te está dando, si sumás todos los votos, te está dando 8 o 9 puntos a favor de Fuerza Patria. En la aritmética. En total. Claro. Te está dando una provincia donde gana Fuerza Patria 8 o 9 puntos. Esta proyección, yo no sé quiénes son. No, proyección nosotros... Son conocidos, pero no sé quiénes son. Le solemos dar mucha bola porque como trabajan en el conurbano hace muchos años, son oriundos, nacidos como encuestador ahí, suelen dar con bastante precisión, por lo menos a esta hora. No, el problema es, a dos. a mí lo que me decían en La Plata es que vos le preguntás a la gente, primero la primera pregunta es si va a ir a votar. Y el 70% dice que sí. Y ellos no creen eso, no le creen que va a ir 70%. Entonces hay una cantidad de gente que está diciendo que va a ir, por lo tanto está diciendo a quién va a votar y no va a ir a votar. Y eso le quita a cualquier encuesta. Mucho peso, Y claro, sí, naturalmente. le quita sí. rigurosidad, claramente. Sí, ayer me comentaban que ellos tienen un medidor va siguiendo la gobernación de clima en la provincia, de cuestiones que preocupan a los bonaerenses,
y que en los últimos 2 meses les viene dando que la inseguridad, ellos tienen registrado, si están arriba, inseguridad, corrupción, es contra el peronismo. Claro. Y esas 2 cosas están Cayeron. bajando, incluso la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿tá? Y están subiendo las cuestiones económicas, la desocupación. Claro. la Es que no como es llego a una fin de- ponderación, como siempre cierra en 100, cuando crece el problema del empleo y económico, lo baja porque lo baja. Claro. Les digo, porque... Un dato adicional que estaba en este análisis de la gente de proyección. La campaña formalmente recién empezó, este fin de semana, de cara al 7 de septiembre, y el candidato en la primera sección, que es donde tiene que descontar, en términos de la aritmética, ¿no? De la cuenta que vos hacías, la primera sección, el candidato es un candidato potente de esa sección electoral. porque- Valenzuela, sí, es el de... No, el de Fuerza Patria, que es el que Catopodis. tendría que descontar, es Catopodis, que fue Sí. intendente. En realidad, yo por Y lo hoy es menos la gente ministro con la que hablé lo pensaba al revés. Tiene que hacer una buena diferencia la Libertad Avanza en la primera para empardar la diferencia que va No, a está tener bien, en pero la visto desde tercera. Fuerza Patria, si hace una buena Elección en la primera elección en la garantiza primera, la provincia. sí. estos 8 puntos se amplían. Sí. Ahí es nominal. Ahí hay un... Yo hice la cuenta con el número que pusiste vos, que pierde por 6. Pierde por 6, la Libertad Avanza. Por eso. Pierde por 6 Fuerza Patria en la primera. Pero fíjate, tenía 7 puntos, 6 puntos en la primera. Ahí... En la primera pierde por 6 y en la tercera gana por 16. Por eso. Entonces, si se achica esa diferencia, porque las otras secciones donde saca diferencia la Libertad Avanza, la sexta, la séptima, no reúne tanta cantidad de votos, no tributa. La primera una va a ser gran muy cantidad de importante para votos definir la en la provincia, aritmética sin electoral duda. y son tradicionalmente más hostiles al peronismo. Tradicionalmente más hostiles al peronismo. Ahí- La primera sección ha ganado el peronismo. Ya que estamos hablando de primera sección, traje algo de materiales, porque acá hablamos mucho de esto, de la campaña de arriba hacia abajo y demás. Y Catopodis, que es el candidato de Fuerza Patria en la primera sección, que es alguien además que siempre ha sido muy de poner el cuerpo a la campaña. ¿Se acuerdan que en el 23, cuando lo habían dejado hasta fuera de todas las listas, y él se subía a los trenes, a los colectivos Sí, y demás? Hacía las reuniones con los Con los trabajadores de la trabajadores. construcción. Bueno, ahora, desde su equipo de campaña, más allá de la campaña oficial del Frente de Todos, están armando en la primera reuniones de base con militantes de base y demás, diciéndole a cada uno que haga como su propia campaña, con la propuesta casi de desordenar la campaña, que la campaña no sea lo que se decide en una reunión con un consultor brasileño, catalano, donde sea, sino que la gente palpite en el barrio de qué se trata y salga a dar en su barrio el mensaje de su barrio. Y obviamente que una elección no se gana, no se pierde por esto, pero sí me parece interesante para ver también qué cosas distintas se perciben desde abajo que desde arriba. Y traje algunos materiales para compartir con ustedes de estas campañas desde abajo que se están haciendo en la primera. Quiero empezar con el tape 4, si lo tienen por ahí. Este es un grupo de pibes de San Fernando que por la suya, esto casi que dio puntapié a que después empezaran las reuniones para pensar más cosas, porque por la suya se juntaron en la plaza de San Fernando, hicieron esta acción para que los vecinos que pasaran se acercaran. En San Fernando le metemos un gol a Milei. Hay un arquito con un muñeco de Milei, lo cuento para los que no están viendo. Invitan a la gente que pasa Dice que las Malvinas no son argentinas. a que patee, le haga un gol a Milei y cuente en cámara por qué le quiere hacer como un gol a tenemos que Milei. hacer toda la Argentina, defender a la Argentina para que se vaya esta grandísima basura. Entró en nuestro país, no sabemos cómo. Patea con fuerza, jugá por la patria. Vamos todos con Axel y Cato para ganar. Bueno, ahí veíamos entonces una primera pieza que te muestra desde un lugar lateral, si se quiere, pero cómo ya empiezan a aparecer otros mensajes, otras ideas. Vamos con la placa 1, esta es una acción online que armó también un grupo de gente ahí en la primera sección, que linkean a la página que cuenta la cantidad de horas que pasa Milei trabajando y te lo plantea de esta forma. Vos trabajás 120 horas por mes, Milei se pasa 75 Qué horas bueno, por mes qué en bueno, Twitter, ¿no? Como qué para bueno. hacer ese contraste. Sí, no, hay algún error, ¿no? Ahí Ahí sí. pasa 75 horas diarias. por mes, sí. Bueno, eso es lo que pasa No. también cuando se desprofesionaliza la campaña, Claro. que no está tan pulido el mensaje. 75 horas mensuales. 75 horas mensuales. El que le tiene que recibir este mensaje creo que le llega, que es bastante contundente. Pasemos a la siguiente placa. Esto es un grupo de gente que salió a la calle con unos cartelitos. Yo me acuerdo hace unos tiempos había gente que salía a pedir abrazos o a dar abrazos gratis. Sí. Bueno, esta gente, es la placa 2, sale con un cartelito que
que dice, ¿cómo te sentís con Milei? Y encara a la gente en la calle a preguntarle, ¿cómo te sentís con Milei? Para dar lugar a que gente se exprese. Claro. Porque también hay veces que pasa mucho que uno está enojado porque no le va bien y piensa que la culpa es suya, y si de repente te cruzás con otro, podés empezar a entender que hay algo mal que Claro. funciona, que es colectivo. También hay otro parecido, vamos a ver la placa 3, donde se ve cómo los invitan a escribir frases con Milei, les dan un marcador y cada uno pone, ¿no? Mi hijo con autismo tuvo que dejar la terapia, pone alguien, estoy más endeudado, la casta está mejor que nunca. Bueno, pequeñas cuestiones que hacen Está también bueno, está sentir bueno. que la campaña no es un spot que te pone alguien arriba y vos lo tenés que ver y ir a votar, sino que también formas parte. Y para terminar, en estas reuniones se hicieron, porque también la idea es que de esto se tomen ideas que se puedan tomar arriba, una lista de propuestas de intervenciones en el territorio, ¿no? Donde entre todos los vecinos decían cómo creían ellos que los dirigentes podían acercarse un poco más. Entonces hay desde reuniones y mateadas con vecinos para escucharlos. Ellos, una cosa que reclaman mucho es que más que venir a decirte algo, que te vengan a escuchar a ver qué tenés vos para decir. Ir por lo visual en la calle, intervenir con imágenes, carteles en semáforos. Recorrer lugares donde hoy no estamos para hablar con la gente, es decir, detectar dónde hay más presencia y dónde hay menos. Carteles en mesas de campaña en blanco con la pregunta ¿cómo te sentís con Milei? Esto es lo que veíamos recién ya aplicado hace un rato. Mesas con imágenes de noticias actuales que quizás no salen en los canales Claro. de comunicación para que la gente en la calle vea cómo golpean a los jubilados, vea lo que están haciendo en el Garraham si no lo ve en la tele. Carteles solamente con un QR que lleven a su vez a videos o a otro material para la campaña. Bueno, Hay que tener cuidado con los distintas QR que ideas. no. Hay algunas mejores, otras peores, bueno. pero el fondo de la cuestión es la idea de perder un poco el No, control hacer de tu, la propia, campaña. hacer tu propia campaña. Que claro. los políticos no tengan todo el control Sí. de la campaña, que los profesionales, los consultores, los publicistas no tengan todo el control, sino que haya una campaña silvestre por abajo que se desordene un poco. Che, ¿se hizo la reconstrucción del disparo a Pablo Grillo ayer? Sí, exactamente. A 5 meses de lo que fue ese hecho, la jueza María Servini ordenó la reconstrucción del disparo. Hay que decir, entre paréntesis, que todo este gran trabajo para poder identificar primero al gendarme Héctor Guerrero lo hizo el mapa de la policía, ¿no? Una sociedad organizada en contra de la impunidad. No surgió del juzgado de la jueza Servini y efectivamente va a tomarle indagatoria recién el 2 de septiembre, pero ordenó previamente, además de un informe, la reconstrucción del disparo. ¿Por qué? Porque necesitaban ver algunas cuestiones que tienen que ver con si ese disparo, podemos decir, en términos de protocolos, estuvo o no bien hecho. Recordemos que apenas sucedió esto, Pablo Grillo estaba el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso trabajando, haciendo un registro fotográfico y le impactó una granada de gas lacrimógeno milímetro 38 en este caso, que básicamente lo tuvo durante muchos días internado en estado de gravedad, corriendo riesgo su vida en el Hospital Ramos Mejía en la ciudad de Buenos Aires. Ese que el Ospenato pensaba que estaba en la provincia, era ese mismo, y ahí pudieron por lo menos resguardar su vida y ahora está en una rehabilitación. La División Balística de la Policía de la Ciudad hizo esta reconstrucción. Tenemos algunas imágenes que dio a conocer el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos tienen la representación en la querella de la familia de Pablo Grillo y efectivamente lo que entonces buscaba la jueza Servini en esta reconstrucción, que junto al peritaje planimétrico va a elaborar el informe de la reconstrucción del disparo, es en principio, por ejemplo, la trayectoria del proyectil, la velocidad alcanzada en el disparo, la posición en la que estaba el arma cuando se efectuó el disparo, el ángulo de salida del proyectil y si antes de impactar en la cabeza de Pablo Grillo tuvo algún punto de contacto con algún objeto, con el asfalto o cómo fue esa trayectoria. Hay que recordar que apenas sucedió el hecho, Patricia Bullrich defendió el tiro. Así es. Todavía no se sabía quién lo había hecho, su autor no estaba identificado, Héctor Guerrero, y sin embargo Patricia Bullrich dijo que estaba bien disparado el proyectil que había justamente impactado en la cabeza de Pablo Grillo. También hay que resaltar que gracias al trabajo del mapa de la policía se detectó que con 3 minutos de diferencia y en otra ubicación de la Plaza de los Dos Congresos, el impacto, en este caso el de Pablo Grillo fue un gendarme, pero Prefectura le disparó
a Jonathan Navarro, quitándole la vista, perdió la vista de uno de sus ojos. Gracias al mapa de la policía, semanas atrás, se pudo identificar al prefecto que disparó. Todavía la prefectura no le dio los informes a la jueza Servini para que determine quién efectuó este disparo. Se está buscando, es decir, se lo individualizó, falta identificarlo. Pero hago bastante hincapié en esto, ¿no? Una trama en común en la que Patricia Bullrich no sabemos qué grado de responsabilidad eventual puede establecer o no la jueza Servini, siendo que, decíamos, en 2 puntos distintos de la Plaza de los Dos Congresos, con 3 minutos de diferencia, la prefectura y la gendarmería a un reportero gráfico y a un manifestante les disparó en la cabeza. En el caso de Navarro, perdiendo su ojo, y en el caso de Grillo, con esta herida en la cabeza que puso en riesgo su vida. Así que vamos a ver qué es lo que establece luego el informe para la jueza Servini y qué medidas más pide, y en principio decíamos mucha expectativa en lo que va a ser la indagatoria a Héctor Guerrero por el disparo a Pablo Grillo. Recordamos, etapa indagatoria, puede mentir, no está obligado a decir la verdad, así que veremos si declare y qué es lo que dice, pero en principio un gran avance en lo que tiene que ver con la causa por el disparo a Pablo Grillo. Gran expectativa por, va a hablar Jonathan Egger desde La Rosada. No sé si es cadena, Vos decís lo que tiene atado alrededor del pie de La Rosada. Puede ser que algún día de ahí se lo lleven a Johnny, qué sé yo, a alguna reclusión. No, también lo pueden llevar en una bomba a recorrer el centro porteño, viste que nunca se o sabe. lo pueden ascender. Claro, por eso, tal vez termina siendo... Bueno, él los trata bastante mal, hay que decir. Igual el cuartito ese en que está no sabemos dónde está. Quizás está en el tercer subsuelo de la Casa Rosada, en las catacumbas. No, exacto. Nunca gana de fondo. No. Parece el depósito, porque hay una estatua Pero vos sin fijate nariz. que cuando él empieza a trabajar ahí, sale desde los jardines y veía las palmeras y ahí Los estaba patios. yo. Hasta que un día lo encerraron. Y, Con Moreno, el cerro. claro, con Mariano Moreno. Con otro Moreno. Con Mariano Moreno. original. Y no lo largaron más. Está ahí, se lo ve más delgado. Se lo ve, está ahí. Habla al país el excelentísimo periodista del Destape, Jonathan Egger. Más en reír, No. qué malo que son. Vos sabés que yo me quedé encerrado acá por culpa de Adorni, esto es culpa de Adorni. Yo salía de los jardines, del patio de las palmeras, pero bueno, hubo una serie de exposiciones acá que hicieron que finalmente estoy efectivamente acá. Germán me va a matar, que es el director, está siempre Moreno presente, ahí está Pizarrón, bueno, hay cosas acá. ¿Pero has ahí salido estamos alguna viendo. vez o quedaste ahí desde hace 4 meses? Y acá estamos evaluando seriamente entrar un colchón. Acá, esto es el entrepiso de la sala de prensa de la Casa Rosada, de la histórica. Exacta, para los que conocen la sala de prensa, la Casa Rosada, hay una escalerita y estamos acá arriba. Es el lugar más privado, porque si voy abajo, la verdad es que no quiero gritar delante de los compañeros, y más uno se pone a hablar Dios delante no de lo la permite. cámara. Entonces Es verdad prefiero que estar acá, que estoy más tranquilo. Además, a esta hora Manu Jovi está en uno de sus 17 trabajos. No hay que interrumpirlo. John, hay es verdad que, varios colegas, sí. ¿es verdad que te dejan salir No 2 que- veces por semana para venir al Destape porque esa es la forma que tienen de que no quedes en planta permanente? Claro, también están haciendo un Bueno, acuerdo cuénteme con las TCN, noticias. cabrón. ¿Qué sabe de ahí Déjalo. adentro? ¿Qué pudo espiar, Jonathan? A ver, se está terminando de hacer estos decretos que anunció Milei el viernes. Aparentemente salen esta semana. Tal vez al fin de semana. Los están terminando de hacer, los están laburando en el despacho de María Ibarzábal, que es una persona muy cercana a Caputo, es la que hace todas las leyes que cranea Caputo. Recordemos que esta ley es parte de un plan de Caputo. Caputo es una especie, esto ya lo contamos varias veces, una especie de tiene un ministerio del relato, digamos, y él lo que hace es largar leyes que uno sabe que no se van a aprobar. Esta ley que está por salir no se va a aprobar. No hay manera que diputados aprueben una ley para que vayan presos los diputados. No hay ninguna manera, no va a salir. Pero es una forma de generar discusión primero en la sociedad y segundo, lograr una especie de relato si llega a haber déficit. Yo ya lo conté en una nota, lo sigo contando acá. En el gobierno están manejando el escenario de que haya 2 meses seguidos déficit fiscal. Bueno, alguien va a tener que ser el culpable, el chivo expiatorio de esto. Entonces están buscando generar un relato para decir, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con esto, los culpables son los diputados. Que nosotros tengamos déficit en estos meses o en el mes que viene es culpa de los diputados. Esto es porque si el gobierno, si Milei no puede sostener los vetos del aumento de los jubilados, de las emergencias a discapacidad y universidades, va a judicializar
Si la justicia le juega en contra, Milei va a tener que garpar, no le va a quedar otra, la va a tener que poner. Bueno, si pasa eso, va a haber déficit, dicen acá en el gobierno. Esos déficits van a tener que encontrar un culpable. Van a decir, bueno, ¿vieron? Es porque los diputados tendrían que estar presos por generar déficit, pero no votaron esto. Ahora este es el relato que busca el gobierno desde el viernes. Mirá vos. Este es el plan del gobierno. El que elaboró esto, que siempre lo hace, Santiago Caputo, claramente. Lo ha hecho varias veces Santiago Caputo, esto de largar leyes que sabe que no van a ser aprobadas, el gobierno sabe que no tiene los votos, pero le sirve para el relato. Le sirve para generar una discusión. Bueno, esto es lo mismo. Son 2 de las leyes que presentó el gobierno que van a estar saliendo en el boletín oficial en los próximos días. Así que se está terminando ya de elaborar esto, de elaborar este decreto. Obviamente, a ver, acá se están cruzando otros temas, por ejemplo, el cierre de listas, que ya el 17 están terminando de ver qué hacen. Todavía sigue en disputa el tema de quién va a encabezar diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Es el mayor misterio. Ahora le apareció un problema al gobierno en senadores, que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a encabezar lo que es la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires, pero ella está pidiendo que asuma su número 2. Recordemos que ella, si va a asumir como senadora, va a dejar el Ministerio de Seguridad y está pidiendo que asuma su segunda, que es Alejandra Monteoliva. El tema es que los Milei están explorando otra opción y es poner a un tal Diego Valenzuela. No sé si le suena. Eso genera un problema. Porque Patricia dice, no, yo quiero que asuma mi número 2, no quiero que asuma Valenzuela, no quiero que asuma otro. Digo, tengo el circo armado, quiero que lo mismo que hizo Adorni. Adorni va a asumir su banca en la legislatura, pero tiene alguien que le maneja el circo, que es Javier Lanari. Esto va a ser así, finalmente Lanari... Sí. Si Valenzuela asume, sería un candidato testimonial. Ahí Patricia podría decir, entonces soy candidata yo y después sigo en el ministerio. Bueno, son muchas variantes que se están explorando, porque... Bullrich lo que dice es, miren que si va a pasar esto, vuelvo al ministerio, o sea, no asumo la banca. Bueno, empieza a haber ruido con esto, tampoco está Cristina quedando Pérez muy claro. se muere. Cristina Pérez se muere si el gobierno tiene candidatos testimoniales. En serio, ¿eh? Háganlo por ella. Es la pelea que hay, porque Karina Milei dio la orden se cae la República. De arriba para abajo. Sí, porque, a ver, acá la línea es no va a haber ningún candidato testimonial. No hay por lo menos eso es lo que venden ahora. Después hay que ver qué pasa. A ver, Karina por un lado dice esto y por el otro lado lo quiere Adorni de vuelta en la Rosada el año que viene. Bueno, por ahora no son testimoniales. A lo mejor a futuro nos vamos a enterar que son testimoniales. Hoy la línea es no hay manera de que nadie diga, por lo menos lo diga, de que va a ser testimonial. Todos los intendentes, Valenzuela, Montenegro, salieron a decir públicamente, muy claro, yo asumo mi banca y renuncio a la intendencia. Bueno, hay que ver qué pasa con Patricia Bullrich, porque esto se está negociando en estas horas. ¿Qué va a pasar con ese ministerio si Patricia tiene que asumir la banca? Vamos a ver qué sucede con eso. Y queda la incógnita de quién va a encabezar diputados de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, Milei está negociando ir a Estados Unidos en los primeros días de septiembre, no sé si ya lo hablaron esto, va a estar allá dando una charla en Harvard con uno de los grandes discípulos que dejó Harvard, que es Federico Sturzenegger. Parece que Sturzenegger, el ministro que no tiene trabajo ni cargo hoy, va a hacer este viaje con Milei. Milei lo sigue sosteniendo porque le tiene prometido algo, que ahí se están matando a ver qué pasa, le tiran de todos lados. Toto Caputo salió a decir, che, me están operando porque quiere asumir Sturzenegger, la gente de Francos también. Bueno, ahí va Adorni también diciendo, bueno, se está en lucha la jefatura de gabinete ahí. Milei le tiene preparado algo a Sturzenegger que todavía nadie sabe muy bien qué, así que lo tiene listo ahí. Parece que van a viajar juntos a Estados Unidos en septiembre para que Milei hable en Harvard. En el medio se está negociando una bilateral con Trump. Vamos a ver si finalmente se da, mientras se termina de cerrar el acuerdo por los aranceles. Y en el medio de todo esto, Milei dice, bueno, aprovecho el viaje oficial y me voy a ver a Fátima Flores a Las Vegas, que el 5 de septiembre actúa en esa ciudad norteamericana. Así que ahí estará el presidente. Esto no lo digo yo, lo confirmó ayer Fátima Flores, que todos nos estamos preguntando si es la ex novia del presidente. Bueno, eso... hay rumores sobre el tema, no lo tengo muy claro tampoco, no sé si me corresponde hablar de esto, pero hay que ver qué pasa ahí. Sí, lo interesante es que Milei, si el 5 de septiembre está en Las Vegas, lo que nos preguntamos es si va a estar el 7 de septiembre, que es el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Él tendrá en el cierre de campaña seguro que no va a estar. En el cierre de campaña seguro que no va a estar si el 5 está en Las Vegas. Qué noticia esa, que no esté en el cierre de campaña. Mira vos. Ya no, está, la dio y hay que ver si no está. Perdón que claro, me ¿cómo ¿qué va a hacer el 5 de septiembre en Las Vegas? ¿A ir a ver a una obra de teatro Cualum? Por lo menos fuera a ver boxeo.
Bueno, hay un reencuentro ahí con una persona que él quiere mucho, que es Pero Fátima ¿no viene a Flores, Buenos Aires por un esa lado. persona nunca? Sí, cuando vino estuvo con Karina. Firmando ¿Cómo? los- ¿El presidente viaja a verla a ella en vez de venir ella a verlo al presidente? Es No, pero ella realmente vino absurdo. No, bueno, pero ella, a ver, ella está haciendo una gira, de hecho tuvo algunos problemas hace algunos días, hubo un lío bárbaro, les quiero contar. Sí. Fátima Flores estuvo en España haciendo estos shows y fue a la embajada de España y se sacó una serie de fotos dentro de la embajada que después la embajada argentina en España las publicó desde las redes oficiales y está en un abrazo ahí con el embajador de España que se llama Wenceslao. Y esto generó un ruido interno. Me contaban a mí una fuente diplomática que llamó Karina a las puteadas a España diciendo borren ese tuit, saquen esas fotos de ahí. Parece que se enojó Pero, ¿y bastante. ¿Por qué? ¿Que le quería comer el arroz? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Bueno, fue ¿Por qué se polémica. De hecho, enojaron? el posteo lo borraron finalmente. El posteo oficial de la Embajada Argentina en España fue borrado. Estaban todas las fotos de Fátima Flores adentro de la embajada. Esto es y finalmente lo borraron. Pero con las dos banderas aparte, no había manera de decir que fue en otro lado, claro. Claro. No, era un escándalo, pero aparte la publicó la cuenta oficial. O sea, Bueno, que hubo un enojo fuerte. el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires no está el presidente en el No. cierre. No estaría el presidente, porque lo mejor arman arman algún croquis ahí para que finalmente Milei esté en un acto y se vaya un par de días antes. Todo depende de la bilateral con Trump, porque si Trump le dice nos juntamos este día, Milei va a tener que ir, por más que sea el cierre de Sí, listas. eso pero sí. no es lo Bueno, mismo. eso sí, No es pero lo ir a mismo ver a el Salón Fátima Oval, Flores a La claro. Vega, dejate de hinchar. Sí, la verdad que sí, obviamente no tiene ninguna justificación. De hecho, hay que ver si está el 7. Yo lo que me pregunto a la vez es, lo mejor tendrá algunas encuestas que está viendo, que conviene que está fuera del país, conviene que esté acá. Bueno, hay que ver cómo se resuelve esto. Pero el show del Fátima es el 5 y Fátima Flores, insisto, no lo digo yo, lo dijo Fátima Flores, contó, puesto eran rumores que había hace algunos días y finalmente los termina de confirmar Fátima ayer. El 5 de septiembre va a estar ahí en Las Vegas. O sea, bueno, hay que ver, a lo mejor se toma un vuelo ese mismo día y el 6 está acá. Hay que ver qué pasa finalmente ese día. Pero bueno, el 5 va a estar Milei en Las Vegas viendo a su exnovia, Fátima Flores. Es raro. Yo no vuelvo a ver a mis exnovias. No, Y en yo Las tampoco. Vegas. Sí, Claro. pero donde hubo fuego. Donde hubo fuego, no. Claro, salvo- Ya está. se salvo apagó el que- fuego. Ay, bueno. Pero porque está en Las Vegas. Bueno. Si estuviera en Tucumán, en Salta, que él no va a ninguna provincia nunca. Claro. No, Sí, sabes le que que- seguro que usted- no viaja. Para que sepan todos, este es un viaje oficial, digo, no es que es un viaje privado que él hace, es dentro del viaje oficial, no es que lo Vos te hace querés decir de que forma con la- Que con como la ciudadano. tuya, claro, querés decir eso, con la tuya. Lo está diciendo vos, Murano, no lo estoy No, diciendo no, yo, pero algo estaba así. sugiriendo algo eso, así. ¿no? ¿Y Algo la así, fecha de la claro. bilateral con Trump, la pone Trump o la pactan entre los dos? Discuten, no, yo ahora no puedo, no, a las 2, yo tengo una cena, no. No, acá decide Trump, uno se amolda. Yo me acuerdo, acá decide el presidente de Estados Unidos, yo me acuerdo del viaje que hizo Alberto Fernández cuando se juntó con Joe Biden. Alberto Fernández es el último presidente que entró a la Casa Blanca, al Salón Oval, fue en 2023, en su último año como presidente. Y me acuerdo que acá en el gobierno estaban todos a la expectativa de lo que diga Biden. Si Biden decía tal día, era tal día. De hecho, Alberto Fernández fue una gira a ese viaje donde no sabía si finalmente iba a tener la bilateral. Le sumó algo más para ver si, bueno, finalmente la aceptaron. Ahí decide el presidente de Estados Unidos y uno se amolda, teniendo en cuenta esta relación. Ahí Trump le va a decir, nos juntamos a las 4 de la mañana y Milei va a estar ahí a las 4 de la mañana. Digo. No quiero decir que la bilateral vaya a ser a las 4 de la mañana, pero digo, ahí decide Donald Trump, no decide Javier Milei. Están a la expectativa, están esperando. Si fue a Florida solo a ver si se lo cruzaba para sacarse una foto. ¿Cómo no? Bueno, si le claro. invita un día al Salón Oval va a desarmar todos sus planes para ir directo. Vine a ver qué pinta. dijo. Sí, tal cual. Sí, no hay ninguna manera. De hecho, a ver, esto hay que repasarlo, hay que contarlo varias veces. Milei no conoce la Casa Blanca, no conoce el Salón Oval, no tuvo ninguna reunión bilateral desde que asumió Donald Trump en enero. Alberto- Todavía no existe eso. Cuando fue Alberto hubo un almuerzo, estaba Trudeau, Macron, Biden, él y otros presidentes. Y Biden lo primero que dice es, se viene la Tercera Guerra Mundial. Porque estaba lo de Rusia y Ucrania. Y sale Alberto y lo cuenta. Y lo cuenta. Y yo, mirá, Alberto, los hermanos lo contaron. ¿Seguro que se podía contar esto de la Tercera Guerra Mundial? No puede no contar, ¿viste? Necesita contar. Y Biden Sí, no terrible. sabía. Me que acuerdo había- de eso. ¿Te acordás? No, sí, me acuerdo de ese momento. Digo, Terrible. viste, bueno, En fin. cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Está bien. Sí, sí, tal cual. Roberto, ¿vos te acordás que en este país existió la ley de intangibilidad de los depósitos? Claro, así es. ¿Eh? Había una ley que decía que el Estado no se podía quedar con tus depósitos. Ahora vamos a tener una ley que dice que no puede haber déficit cero. Claro. Vamos, muchachos. Esa ley se votó en el mismo año del Corralito. Claro. 4 meses antes. Por eso, era más cantado. Claro, era la ley. Era la ley Llévate que- la guita, boludo. Llévate la guita. Llévate la guita, boludo. Pero de la misma manera, esta ley lo que te está anticipando es que va a haber déficit. Claro. Lo que están buscando es cómo nos sacamos de encima la responsabilidad. Claro, la culpa la tienen ellos. Johnny, ha sido un placer que nos atiendas en tu despacho. Por favor. Ahora tengo bueno, una serie de reuniones, los atendí un ratito. Ahora tengo una serie de reuniones importantes. Me gusta mucho la humildad tuya. Gracias, Roberto. Escuchame, ahí si hay alguna persona memoriosa, decirle que te cuenten cuando Niembro inauguró ese entrepiso en el que estás ahora. Fernando Chiche Niembro. Claro, era vocero Mirá. de Carlos Menem. Que te cuenten la historia es muy divertida. Bueno, un día se va a hablar de Acá hay Jonathan muchas Eguier historias, también. hay ¿Querés que muchas te cuente la historias, hay historia de muchas Jonathan Eguier? Claro, bueno, en algún momento va a pasar, claro. Ahora le van a contar la historia del entrepiso. Un abrazo. Ahora le voy a Johnny. preguntar. Chao. Nos Chao, vemos. querido, nos vemos. Bueno, los dejo en grandísimas manos. Sigue Verdades Afiladas, Adrián pianista. Murano. Muy Tiene bien. un libro, Tiranía 4.0, no sé si se los conté. Muy bien. Muy bueno. el ¿Te libro. gustó? Muy bueno. ¿Estás, me gustó estás- mucho. estás leyendo? Me gustó mucho. Sí, bueno, sí, sí. me alegro mucho. Lo importante de un libro es que se lea. Sí, Más sí, que sí. se venda. No, es muy. Va rápido. Va rápido, sí, Claro, sí, va rápido, va rápido. Bueno, Eso muchas como- gracias. No sé si es bueno o mal. No, está bueno, bueno, no, está bueno, bueno, está bueno. Viene muy bien para este momento ese libro. Bueno, Muchas gracias, gracias. Che, por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas y hasta mañana. El Destape 1070. Radio y punto.